Buenos días desde Caracas, Venezuela. Hoy 25 de noviembre, 11 de la mañana. Vamos a tener muy pronto aquí con nosotros a una chica, Isabel León. Isabel León, que nos va a realizar una presentación como todas las que hemos hecho, espectaculares, extraordinarias. Eh, de verdad que los invito a todos a que entren en nuestro canal de YouTube para que puedan ver cada una de estas presentaciones y ver cada una de ellas, quienes no pudieron. Y entonces por ese canal de YouTube todos podemos ver esas presentaciones. Darle un saludo desde aquí a Alfredo Angulo, a mi querida Irene, la amiga Isabel, nos está enviando un mensaje. Me encanta que así sea. Yo valoro, como decía hace rato Juan Carlos, el compromiso y que hay factores que están fuera de mi control. Él hablaba de los círculos, él hablaba de dos círculos de influencia, el interno. Covey le llamaba al interno el círculo de influencia y al externo el círculo de las preocupaciones. Y ese círculo de las preocupaciones son aquellas situaciones en las que no tenemos control, como la que no tenía Isabel, que ya ahora sí, Hola, Isabel, hola. Isabel ahora sí Sorry. entró en el ciclo de influencia y gracias a Dios dijo, así tal cual como me colocaba en su mensaje, ya estoy resolviendo y ya entró de una vez del ciclo de preocupaciones al círculo de Ya. influencia. Parece mentira, pero pasa en la vida real pasa el TNT. Justo cuando Claro. me iba a conectar se fue el internet, pero hay un plan B, el teléfono. Para que tú veas, y muy bien lo que decía Juan Carlos, ¿no? Es que la presentación estuvo muy buena, ciertamente. Isa, vamos a arrancar de una vez. Yo voy a estar Sí, pendiente de la gente que va entrando. Te voy a dar ok. permiso para que hagas alguna presentación, la puedas presentar. Y de una vez, porque nos hemos dado cuenta que de la emoción, y yo lo valido, es que nos emocionamos. Y cómo no nos vamos a emocionar tan bello que lo que hacemos, que lo hacemos desde el corazón. Entonces la Sí, sala es sí. toda tuya y nuestro socio de aprendizaje pendiente contigo. Un Bueno, gran abrazo y suerte y éxitos, éxitos. gracias, gracias. Bueno, un placer. Gracias, Augusto, por esta oportunidad. De verdad que ha sido una iniciativa que he abrazado y me ha encantado mucho, sobre todo las ponencias que todas las que hemos visto han tenido conexión. Bueno, mi nombre es Isabel León, soy ingeniero industrial, consultora estratégica, soy venezolana y bueno, hoy les vengo a mostrar un poco una metodología que la he nombrado el Círculo de la Excelencia, y mi eslogan es la estrategia se toma con café. El objetivo es compartir con ustedes este enfoque que es más que una metodología de planificación y gestión estratégica, que yo lo bauticé con este nombre, y es como piensa mi mente, ¿no? Como yo a lo largo de mi experiencia, tuve casi 24 años trabajando en la industria petrolera en el país de donde soy, y prácticamente casi toda mi carrera se desarrolló en eso, en la planeación estratégica, en la gestión, y bueno, lo que hice fue un compendio de metodologías que nosotros aplicamos, que existen a la hora de nosotros planear en las empresas, de hacer planes estratégicos, de diseñar gestiones, y sobre todo esta metodología va enfocada a esos líderes, porque lo que trato es que los líderes traten de desarrollar ese pensamiento estratégico, con qué propósito, con que esos planes no solamente se queden en diseños y en buenos deseos, sino que también sepan ejecutarlos, sepan cómo gestionarlos, les permitan a ellos tomar decisiones efectivas que finalmente busquen lo que todos esperan, todo líder espera, todo dueño de negocio espera, que es mejorar sus resultados y el rendimiento de sus procesos empresariales. Mucho hablábamos de esto, ¿no? Todos creo que han sido
esta palabra ha sido común a lo largo de todas las charlas. El mundo cambió, el mundo cambia y va a seguir cambiando. Esto es algo que nos ha llevado a ver nuestros enfoques, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de percibir el mundo. Así ha hecho que todo esto nos haya inventado tantas ideas en este mundo, ¿no? Nosotros tenemos teorías básicas de planificación estratégica y creo que algunos han estado familiarizados con la famosa pirámide, la pirámide de la planeación. Y bueno, básicamente esa pirámide tiene como estratos. Y yo lo que estoy planteando en mi metodología es que como ese mundo cambió y sigue cambiando, ya las cosas no son tan estructuradas como antes, todo el mundo ya no es tan estructurado porque cambia constantemente y yo lo transformé en una rueda. Este círculo de la excelencia que ven aquí a mano derecha. Este círculo está conformado por 4 aros importantes, que es la estrategia, la planificación, la dirección, la acción y la gestión. Y en el centro se encuentran todas aquellas cosas blandas importantes para mí, que son el liderazgo, los procesos, la gente y la cultura. Entonces les voy a ir ahondando un poquito sobre de qué se trata cada una de estos aros que conforman este círculo de la excelencia. Cuando nosotros hemos leído por años todo lo que tiene que ver con planeación estratégica, siempre nos pusieron el nombre de la planificación antes de la estrategia, planificación estratégica. Y resulta que eso nos ha hecho de manera mental a pensar siempre en ir a hacer antes de analizar. Entonces nos hemos preocupado tanto por el hacer que nos olvidamos la razón de ser, el propósito. Mucho lo decía nuestro amigo el Descartes, que decía pienso y luego existo. Entonces la estrategia se trata de eso. Mi primer paso de la metodología es que cada empresa primero tiene que saber el por qué existe, la razón de ser de las empresas. Entonces las empresas por lo general se enfocan más en el qué hace y no define principalmente su propósito. Entonces, es tratarse de hacerse preguntas difíciles, que es lo que yo siempre le digo a los líderes. Durante todo el proceso de la planeación estratégica, tienes que hacerte preguntas difíciles que te lleven a reflexionar. Entonces, el primer paso en todo proceso de metodología de planificación es saber por qué la empresa existe, definir qué es lo que hace, para quién lo hace, cómo lo hace o dónde va, hacia dónde se dirige la empresa, con quién compite. Entonces tiene que ver con los mercados que él va a abordar, tiene que ver con ese objetivo que él quiere alcanzar. Y finalmente esa estrategia es esa, hacer posible esos sueños o tener esa visión hacia el éxito donde nunca nadie se ha imaginado. Luego que yo tengo bien claro de qué se trata, hacia dónde voy, por qué hago lo que hago, entonces es en donde tiene sentido o entra la parte de la planeación. Entonces, muchos hemos tenido ese paradigma o tenemos ese paradigma dentro de las empresas y me ha pasado que los líderes piensan que la planificación es simplemente poner una lista de actividades, establecerle fechas y arrancar, pero resulta que la planeación va mucho más allá de eso. La planificación es definir qué pasos voy a seguir. Entonces volvemos otra vez a las preguntas difíciles. Una vez que defino el por qué, entonces cómo lo voy a lograr, qué pasos voy a seguir, con qué recursos voy a desarrollar esa estrategia, cuánto me va a costar, qué métricas voy a definir en ese camino. Entonces la planeación arropa todo lo que tiene que ver con objetivos, la estructura que necesito, los procesos que requiero, identificar todo aquello que son las bases de la estrategia. Entonces, planificar simplemente es la ruta o establecer esas rutas que yo voy a seguir para visualizar poco a poco el alcance a esos metas o objetivos que yo me propongo. Una de las cosas que pasa luego de que yo defino la estrategia, planifico y tengo todo bien bonito, entonces la mayoría de los planes, casi el 70% podemos decir, se caen donde en la ejecución. Y la ejecución es prácticamente la parte más importante de todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica, porque tiene que ver con un esfuerzo sobre la dirección y la acción. Entonces, a veces nos olvidamos tanto de esa parte importante de la ejecución que tiene que ver con cómo alineo esos recursos
que definí en la planificación, cómo alineo ese recurso para que siga la estrategia que yo definí o esos objetivos que me acompañen a mí como líder a llegar a ese camino final. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo es el momento más oportuno? ¿Cómo voy a ejecutarlo? ¿Cuáles son esas acciones irresponsables y esos tiempos que me van a llevar a mí a lograr esos objetivos? Y entonces esta parte del modelo para mí es una de las más importantes porque se trata de no solamente en la planificación decir a dónde voy, sino que el líder tiene que inspirar a todas esas personas de manera continua a que lo acompañen, porque define un propósito, porque define un camino y constantemente los está dirigiendo a ese camino. Entonces, la dirección y la acción en el modelo se hace sumamente importante. Luego, entonces, finalmente en el círculo tenemos la gestión. La gestión no es más que medir lo que voy a hacer, saber cómo yo voy en ese camino. ¿Llegué o no llegué? ¿Estoy cerca o lejos de lo que yo me propuse? ¿Lo hice bien o lo hice mal? ¿Cómo voy gestionando todo mi proceso de planeación y toda mi estrategia? Entonces, finalmente en la gestión, yo voy a evaluar, ajustar, corregir, aprender, mejorar. Finalmente, nosotros cuando creemos que por haber planeado una estrategia exitosa, haber definido un plan y haber definido acciones, creemos que eso va a ser el plan perfecto y resulta que todo tiene una autogestión. Y nosotros anteriormente en estos tiempos que cambian continuamente, ya no es como antes que nosotros definíamos una estrategia y eso quedaba estático. Ahora no, ahora los planes estratégicos con este mundo bucas en que estamos, en mundos tan cambiantes, nos obligan a que continuamente nosotros tenemos que saber si esa estrategia que definimos está correcta, si esta estrategia fue la adecuada, si el plan que definimos está bien, si la dirección que le pusimos o el ritmo que le pusimos es el adecuado. Entonces, cierra el ciclo, otra vez puedo volver a comenzar el ciclo. Por eso es que el modelo está en forma circular y siempre haciéndome las mismas preguntas cada vez que me paro en cada una de estas. La estrategia, dónde estoy, hacia dónde voy. La planificación, cómo y con qué lo voy a lograr. Qué voy a seguir. La dirección, cómo mantengo ese enfoque. Y la gestión, qué es lo que tengo que mejorar. Finalmente, en el modelo, en la parte central, se van a encontrar unos elementos que ustedes lo ven que parecen como unos puntos y comas, que es lo que le da movimiento a esta rueda. 4 elementos que para mí son los claves: el liderazgo, los procesos o sistemas, la cultura y el talento. Estos 5 elementos son prácticamente el engranaje que hace que esta rueda gire en una manera de una sincronía perfecta. El liderazgo guía, los procesos estructuran mi estrategia, los sistemas me optimizan el camino porque puedo identificar mejoras a mis procesos. La cultura me define la identidad de qué se trata la empresa, y el talento humano definitivamente es el motor principal de todo esto. Sin el talento humano yo no puedo impulsar el movimiento de las ruedas, porque el talento humano es el que hace que todo esto sea posible. Ahorita casualmente vimos una referencia de nuestra charla anterior de Stephen Covey, y a mí me gusta un pasaje de este libro que Stephen Covey trata como de desarrollar de qué se trata el segundo hábito. El segundo hábito habla de empezar siempre con un fin en mente. Y él pone una diferencia bastante interesante entre lo que significa el liderazgo y la administración. Entonces, para ilustrarles un poco este pasaje, a mí me gusta cuando trato de impulsar a los líderes a que siempre tienen que pensar estratégicamente. Les digo, el liderazgo, ¿qué es lo que busca? Definir cuáles son aquellas cosas que yo quiero realizar. El liderazgo y la planificación determina la escalera hacia dónde yo voy a ir, pero también dice cuál es el lugar en donde debe ir esa escalera. Mientras que la administración continuamente lo que está buscando es impulsar las mejoras. Entonces, fíjense que aquí en esta figurita podemos encontrar este grupo de administradores y productores que se enfocan a su día a día.
se enfocan a que esté bien la herramienta, se enfoca a que produzcamos continuamente, que tenemos que ir talando el bosque porque hay que seguir hacia adelante, vamos bajando el rendimiento. Y ellos en su mundo acá, los productores y los administradores están esforzándose por producir. ¿Qué es lo que hace el líder? El líder simplemente se sube en el helicóptero y se encarama en la parte más alta y agarra y les pega un grito a toditos. ¡Hey, párense! Estamos talando la selva equivocada. Fíjense que si ellos siguen, van a ir hasta un precipicio. Entonces, en palabras de uno de los escritores de la planeación, dice que no hay nada, que es Peter Drucker, que no hay nada más inútil como hacer bien aquello que no debió haberse hecho. Y de eso se trata, estar constantemente pensando estratégicamente. La planeación estratégica se trata de eso. Una de las herramientas que les quiero compartir y que a mí me parece que es una herramienta bastante incompleta, integral, que se las doy a todos los líderes y los gerentes y dueños de negocio, es el Balance Scorecard. ¿Y por qué me gusta esta herramienta? Porque ella ve las empresas como un sistema estratégico, todo es un sistema. ¿Y de qué se trata ese sistema? A veces nosotros nos enfocamos no sabemos en qué es lo que es importante en la empresa y casi el 80, el 100% nos enfocamos siempre en producir y en hacer, que es lo que veíamos en la imagen anterior. Pero resulta que el Balance Scorecard dice, no importa de qué naturaleza sea tu empresa, no importa si tú eres una gran, pequeña empresa, no importa si tú eres un consultor como yo, si eres un coaching o eres un facilitador que tiene tu propia marca personal, pero finalmente, internamente, tú tienes que ver tu empresa como un todo bajo 4 perspectivas importantes. Desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva de lo que es clientes y comunidad, desde la perspectiva de tus procesos internos y desde la perspectiva del capital o las competencias claves que tú requieres. ¿De qué se trata esta mapa estratégico? Es un mapa donde te muestra en manera causa-efecto cómo tú generas valor, porque al final del día lo que buscamos todos como individuos, como empresas, como lo que sea, es generar valor y generar sostenibilidad y rentabilidad. Entonces tú en tu empresa tienes que obviamente fijarte unos objetivos financieros y decir qué es lo que yo genero sostenibilidad y rentabilidad desde el punto de vista financiero. Tienes que establecerte unos objetivos. Pero ese ingreso, esa rentabilidad no la puedes lograr si no tienes definido un producto, no tienes definido un mercado que te lo va a comprar, una propuesta de valor. Entonces, al no tener un cliente que te lo compre, no vas a generar eso. Pero resulta que para tú poder tener un buen producto, un buen servicio, que necesitas tener unos procesos internos que estén funcionando debidamente. Entonces, ¿cuáles son esos procesos internos que te aportan ese servicio? Y finalmente esos procesos no se pueden ejecutar si no tienes el capital, y el capital lo desglosa los autores del Balance Scorecard en 3 principales: el capital humano, el capital tecnológico y el capital organizacional. Y el modelo prácticamente se soporta en esto. En estos días, el día de ayer, veíamos la charla de María que decía del iceberg, que siempre vemos la punta del iceberg. En la punta del iceberg están todos los resultados, las cosas que yo veo por fuera, que son fáciles de ver, pero resulta que esto no funciona sin las palancas que son los procesos y la gente. Si yo no tengo al personal correcto, la tecnología correcta y la organización correcta, mis procesos no van a funcionar. Por ende, no voy a poder entregar mi producto y mi servicio adecuado y finalmente no voy a obtener ese valor que quiero generar. Entonces, cuando la gente ve las empresas que son sistemas, esto es una herramienta para mí sumamente poderosa porque te muestra el todo y te pone a pensar. Y bueno, y finalmente quiero compartirles a ustedes estos 2 mensajes que para mí son muy importantes, porque es lo que hizo que de alguna manera constantemente yo esté pensando en que los líderes siempre tienen que estar pensando en cómo hacer las cosas.
Mi eslogan es la estrategia se toma con café, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué con café? Estos dos mensajes para mí siempre han sido como que un movimiento que me hace pensar mucho, y dice que el 60% del valor de una empresa o una organización es intangible. ¿Y qué hace que los elementos de la planeación estratégica sean valor? Tres cosas fundamentales: la ejecución de la estrategia, lo que se dice se hace. Y subrayo muchísimo esto que dice la credibilidad en el liderazgo. Un equipo gerencial y una cultura organizacional es lo que te hace que esa estrategia se lleve a cabo. Y la calidad en la estrategia trazada. A veces nos enfocamos en decir qué es lo que yo voy a hacer, pero no decimos lo que no. Y en el mundo en que estamos hay muchas cosas que a veces nos pueden desviar de ese camino. Esto lo dijo Humberto Cerna, que es un gurú de la planeación estratégica. Y la otra palabra o la otra frase que también me marcó mucho fue Peter Drucker, que dijo: la cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Esto qué quiere decir? Que el desayuno es es una acción o una comida, la comida más rápida que tú haces en el día. Y si tú no te das cuenta de la cultura que tú necesitas para que te acompañe a ejecutar esa estrategia, en un momento la puedes desaparecer. Entonces, el líder, el gerente, el dueño de negocios siempre se tiene que dar tiempo para pensar en su día a día, porque si bien es cierto, está preocupado en producir, si no toma su tiempo en ver estas cosas importantes que son las intangibles, puede hasta perder su estrategia, puede perder a la empresa. Yo he sido testigo de esas situaciones en las empresas que he asesorado, cómo la cultura, la gente, el no tener una estrategia clara, puede llevarse de lleno todo por delante, ¿no? Y finalmente, cuando hablo de eso, de tomarse el tiempo, de tomarse ese café, no importa la hora, con tu equipo, con tus colaboradores, tómate el tiempo siempre para pensar fuera de la caja de bateo. Busca la manera de hacer nuevas formas de hacer las cosas, para aclarar tu mente, para escuchar, para observar, para hacer un stop de tu día a día, porque la operatividad no te deja y tú crees que estás produciendo como esos productores y estás talando quizás la selva equivocada. Dejar de ser el bombero y convertirte en un estratega, porque puedes tener la estrategia muy buena, pero el plan muy bueno, las acciones correctas, la gestión bien definida, pero si no tienes el liderazgo adecuado, no tienes los procesos definidos, no tienes a la gente adecuada, obviamente no vas a lograr nada. Y esto era lo que quería compartirles a ustedes, este modelo en cómo yo abordo las empresas, que es el modelo de la excelencia, y espero que compartir esto les haya servido de mucho. Gracias, Isabel. Te quiero hacer una primera pregunta. Y aquí permitirnos abrir esta pantalla para que la mayoría de las personas puedan abrirse en la pantalla. Es interesante. La presentación, si es posible que nos la envíe, buenísimo. Sería de verdad muy bien recibida. Y entonces, gracias. Gracias por compartir este cafecito. Yo también tengo mi cafecito, amigo. Aquí tengo mi cafecito. Que estamos ahí con nuestro cafecito. Cuéntame una cosa, Isabel. ¿Desde hace cuánto tiempo estás trabajando con este modelo? Bueno, prácticamente el modelo nació, vamos a llamarlo, en el 2015. En el 2015 cuando estaba yo en la industria petrolera, yo tuve que me pusieron en uno de los departamentos de planeación estratégica de la refinería en Paraguaná, Centro Refinador Paraguaná, y nos pusieron ese equipo de trabajo la tarea de construir todos los planes a 6 años de todo el parque refinador. Entonces, bueno, ahí comenzó ese reto de recoger el montón de metodologías que existen, porque existen muchas, y era un proceso de adaptación de metodología, porque pueden existir muchas, pero tú tienes que estudiar mucho a la organización, de qué equipo tiene, cómo se dinamiza. Y bueno, una de las cosas que me encontré fue el orden. Todas dicen el ABC,
primero hago esto, aquello. Entonces yo traté de como hacer este paso a paso. Y desde el 2015 hasta ahorita la he ido mejorando hasta que llegué, bueno, renuncié de PDVSA en el 2019 y he aplicado esto en empresas, en pymes, vamos a decirlo así. Y también no solamente a pymes, sino gente que me busca dueños de empresas que me piden asesoría y yo les hago este análisis. ¿Cómo está la estrategia? Debes hacer esto y me paseo por todo el círculo que ustedes acaban de ver. Trabajé en una naviera, también lo hice, apliqué todo esto. A veces hay empresas que quizás tienen sus planes muy robustos, pero no tienen la estrategia clara o de repente no tienen la dirección que debe ser o no tienen un sistema de gestión. Entonces yo trato como de aplicar todo esta. La apliqué ahorita que estoy aquí en Houston a una cadena de restaurantes, también lo hice. Y más o menos puedo decirte que tengo como unos 8 años aplicándola y mejorándola, porque continuamente esta gente o toda la gente con quien yo integro o aplico estas asesorías, de verdad que me nutren muchísimo en mi quehacer de la consultoría. Sí. Permíteme hacerte la invitación a que cerremos la presentación. Si le puedes dejar ahí cerrar. Y aquí estamos, mira, ve, uno al ladito del otro. Y quienes quieren abrir pantalla están invitados. Interesante, mira lo interesante. Estamos en Venezuela. Yo estoy en Venezuela, pues. Juan Carlos está en Bogotá, ella está en Houston. Historias de la gente de petróleo, incansables. Esas son esas historias que, bueno, perdurarán y que se harán muchas bibliografías de eso. Porque sería interesante que cada uno de esos 20, primero los 20 y pico mil que se fueron en el año de la gran crisis de PDVSA, y esta niña que, bueno, fue como decir resiliente en ese sentido y se mantuvo hasta el final, hasta que ella misma dijo, no, ahora la que se va soy yo. O sea, a mí no me saca nadie, la que se va soy yo. Y lo importante a mí en lo personal que me encantó tu presentación porque es muy genuina y es un modelo que desde tu experiencia, y fíjate qué interesante, no sé las personas que están aquí en la sala si pensarán igual que yo, cómo observamos los ingenieros. Y hace rato hablábamos de la matemática. ¿Y qué es ese matemática? Porque hay gente que le coge miedo a la matemática y los abogados le temen. Pero ¿cómo le gusta cobrar? Digo, no, vale, si tú eres muy bueno en matemática, ¿cómo vas a decir que tú eres malo en matemática? Si hay que buena matemáticas son esos abogados. Y yo digo, bueno, buenísimo. Y que todo tiene esa parte buena, ¿no? Esa parte buena. Ahora sí he visto que son ingenieros que empezaron a formar en ese tema de la gerencia. Y tú empiezas a ver a ingenieros haciendo máster en instituciones educativas muy importantes, programas como en el IESA, en Sí. Colombia también. Yo me nutría mucho, Juan Carlos, con la Universidad de La Sabana, porque yo, así como estuve en Chía, también estuve en el 80, ellos tenían una sede allí, y yo me iba a esos foros y todavía me invitan por correo a muchas intervenciones con personas muy importantes. Y ya ha llegado un momento allá, Juan Carlos, como te decía, que ya me conocían, don Augusto, ¿y cómo está usted? Porque es que era algo así como habitual y a mí me encanta, pues, me Sí, sí, encanta. Y eso que acaba de decir Isabel, que nos nutrimos con la experiencia de los demás y que con la experiencia de los demás podemos ir mejorando nuestros procesos. Porque tal sí. cual, ¿no? Fíjate que ella mismo lo ha dicho, ese primer modelo que tú creaste en el 2015 a este modelo de hoy, con esa sinergia, con esas personas con las que te has contactado, evidentemente que ha hecho que mejoren. Ese como el 4.0, 5.0, yo no sé hasta qué punto cero Yo, entra sí, ahorita. yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, yo me acuerdo cuando estudié ingeniería industrial hace bastantes años, y a nosotros en los ingenieros industriales nos ponían siempre el triángulo, los procesos, la gente y la tecnología, ¿no? Que eso era la tríada y yo siempre, pero entonces yo decía, pero hay otras cosas más en ese elemento. Y como experimenté también, lo viví, antes del paro petrolero estuve en la industria, sobreviví el posparo y después otra más y me di cuenta que a ese triángulo yo le fui agregando cosas.
y tiene que ver mucho con esa formación de los líderes. Entonces, cuando uno habla del líder, piensa que es el que está ya en la parte más alta de la industria y no es así. Yo fui planificadora y yo era dentro de mi propia radio de acción, yo era una líder. Claro, seguro. Y dentro de mi plantica, dentro de mi área de acción, que era lo que decía Juan en ahorita, mis círculos de influencia. Entonces, Claro. a veces pensamos que el círculo de influencia, yo porque soy planificadora, esa no es responsabilidad, yo no liderar. Y no es así. Yo tengo liderazgo dentro de mi ámbito de influencia. El liderazgo no es solamente único del que está en la parte picuda de la organización. Entonces, una cosa muy bonita que me pasó post-paro, que yo te lo comenté, Augusto, era que PDVSA se dio cuenta en que se enfocó tanto en los procedimientos y en tener un proceso tan robusto de sistemas, de procesos, de normas, que resulta que se olvidó de la gente, de la gerencia, del formar a los líderes. Y eso fue lo que en un momentico, ¡pum!, se acabó todo y tuvieron que Me puedes reconstruir decir eso exactamente cuando hablas de ese proceso de olvidarse de la gente, ¿de qué año estás hablando? en el 99. En el año 99. Perdón, no, perdón, cuando hubo el paro petrolero, cuando nos tocó a nosotros reconstruir, ¿Sí? tú tenías los procedimientos, los mejores procedimientos y procesos que había, pero había un tema de liderazgo que estuvo golpeado porque se fueron toditos los gerentes con conocimiento, la gente con conocimiento, quedaron gente que tuvieron que formar en ambas vías. Entonces, a nivel del liderazgo, sufrió porque necesitabas crear gerentes que tenían no sé cuántos años. Entonces, sí, tengo procedimientos, pero hacia dónde voy, tengo que formar nuevos gerentes porque todos los gerentes se fueron. Claro, y ¿Cómo tú? lastimosamente, había una Isabel Cristina León, como dice, ¿verdad? Juan Carlos también lo decía. Habemos Isabel Cristina, habemos Juan Carlos, habemos Mario Correa, habemos Augusto Oliveira, habemos muchos que estamos en una onda positiva de hacer esto, de este tema de la energía, de fortalecer esas Ujú, organizaciones, correcto. pero también, aunque a mí el pero yo siempre me lo quito, también tenemos, ¿verdad? Y ahí ya me quito ese pero, también tenemos mediocres, mediocres que han llegado a ser de esa parte de esa plantilla que no tienen nada Ujú, en lo nada, absoluto de líderes sí, porque, bueno, porque son los gerentes. Entonces ya se creen correcto. líderes y se olvidan de lo más importante que es la parte humana. Mira, yo estoy hoy, no sé, chicos, es una Porque bendición. alguien los puso, ¿no? Alguien los puso ahí. Alguien, sí, Correcto. no, claro, Ujú. y el que lo puso, te puedo asegurar, Juan Carlos, que era tan mediocre como él. Es que si lo puso porque Claro, porque fíjense que yo coloco Mediocres siempre, poniendo mediocres para manejar todo. correcto, claro, yo se lo pongo en el círculo, o sea, puedo definir una estrategia muy bonita, pero cuando me paso al área de planificación, no es planificar hacer las tareas, no, es analizar la estructura, los procesos. Tengo a la gente adecuada para ejecute los procesos para hacerle esta estrategia. Esas son claro. preguntas. El ejemplo tuyo fue tan bueno, a mí me encantó el dibujito que puso Isabel. Yo estoy feliz, ¿vale? Porque es que cuando yo le hago así al amigo y él me dice, ay, no, es que este es mi compañero de viaje desde el año 99, Juan Carlos. A mí me acompaña Stephen Covey desde el año 99 y bueno, yo soy Augusto José Oliveira Ferreira Covey, el último apellido Covey. Y a mis amigos los llamo Leonardo Covey porque también somos covellanos y así como hay maswellianos, bueno, yo lo respeto mucho y Maxwell tiene mucha referencia, es un referente de valor. Dale Carnegie, yo estuve en Colombia en Dale Carnegie, Dale Carnegie es un referente, más de 100 años tiene Dale Carnegie. Entonces todos tenemos allí unos aportes. Y lo que decía Isabel, fíjate, el dibujito ese, el fin en la mente, me encantó porque tal cual. ¿Cuántas veces nos embaucamos en proyectos sin ver el todo? Lo que Ujú, precisamente vemos el árbol, pero no vemos el bosque completo. Y este ujú, señor, como tú lo ilustraste también, desde arriba le dijo, épale, épale, no sigan. Lo están haciendo muy bien, pero al final la torta. la torta. Vamos a poner la torta porque es que vamos a llegar a un momento que lo que nos vamos a ir hacia abajo por el precipicio.
Y allí es donde Correcto. tenemos que tener esa visión a largo plazo. Y Eso es como manejar. fíjate, Uno nunca maneja viendo el carro que va sí, adelante. y Yo fíjate, manejo viendo el Augusto, carro que va 5 ah, veces más adelante, porque si el que va más adelante frena, yo sé que dentro de poco me va a tocar frenar a mí también. correcto. Y fíjate, Augusto, que también lo que decía Juan, que leer libros a veces, o sea, hay un mundo de oportunidades y una de las cosas que me hizo cambiar el orden de por qué la estrategia va primero, que no es planificación estratégica, es estratégica planificación, no se escucha muy bien. Es el libro de Simon Sinek del Círculo Dorado. A mí ese libro me hizo tan, o sea, tú dices, no, pero eso no se trata de planificación, no, es que se trata del todo, porque nos acostumbramos tanto en esas metodologías a enfocar a las empresas a que desarrollen el para qué, el cómo en su filosofía del negocio, que el centro, que el por qué no le dan importancia. Entonces, él en el círculo de la excelencia, el círculo dorado pone el por qué por encima. Primero define un propósito, porque si tú no estás claro en el por qué, en el tiempo te vas a cansar. Porque entonces si tu propósito no está claro y Y tú te te lanzas, voy a desmotivas, te hacer, decepcionas, te te vas a frustras. desmotivar. Y si Uy, ese claro. propósito no está claro, fíjate la lógica, a ti te dicen la filosofía del negocio de qué se trata, misión, visión, valores. Entonces, la visión es a donde yo quiero llegar. Y La que hoy en misión es, día, y que hoy en día no es estática. no Eso es lo conversé con estática. Jimmy Calones. Va Exacto, no cambiando, es pero hay estática, un va fin, pero cambiando. lo único que hace es reajustar Ajá. La misión es lo que tengo que hacer todos los días para alcanzar esa visión. en base a esos valores Y también. los valores para mí son los hábitos. ¿Qué tienes que, o sea, entonces si tu propósito no está claro, yo quiero ser mañana TikToker, como decía Juan Carlos. Oye, Pero bueno, entonces, hay TikTokers yo, bueno, vale, tampoco vamos a hablar ajá, mal de todos los TikTokers. yo quiero ser TikToker, vamos a suponer, quiero ser una influenciadora, pero entonces yo tengo que evaluar, ese es o sea, yo me siento, ¿por qué lo quiero hacer? Esa es la pregunta que me quiero hacer. Si esa pregunta no está respondida, yo voy a comenzar y voy a hacer un plan y me voy a poner a hacer videos, pero va a llegar un momento en que no va a ser sostenible, que es Así lo que las es. empresas tienen que buscar. Las empresas deben enfocarse más en lograr la sostenibilidad, porque la sostenibilidad viene en consecuencia una rentabilidad. Y es que el 70%, ese indicador, esa estadística no ha cambiado en los años. El 70% de las empresas no superan los 3 años después que operan. Se lanzan y en los 3 años, hay el boom a los 3 años por no tener una estrategia clara, unos planes alineados, una dirección correcta, un sistema de gestión que evalúe de qué manera fue ejecutada o esa estrategia es efectiva, porque no tienen el liderazgo y la cultura adecuada, no tienen los procesos y no tienen el talento adecuado, ¿dónde va a ir a dar? Mira, Entonces, ese ahorita círculo, me ese círculo se repite y se repite de manera constante me en hizo cada una de recordar, las líderes. Isa, me hizo recordar, y Juan Carlos seguro se va a recordar, estando yo en Bogotá. Mira, y son cosas que pasan que, como decía Juan Carlos en su presentación, no dependía de mí. Yo recuerdo cuando la primera protesta, Juan Carlos, la primera protesta que iba a ser pacífica, la primera protesta, y terminó que la estación de Transmilenio de allá de Bosa, de Suba, la chica esta, la influencer famosa, reventó todas las máquinas. Y yo decía, oye, tremendo influencer, ¿no? Y a mí, yo recuerdo que yo tenía un viaje para Leticia, para el Amazonas colombiano, iba a hacer una conferencia con esta gente del Carnegie, ya tenía todo, tiquete, hasta el dinero para el taxi, pues todo. La Y de famosa EPA repente, Colombia. sí, esa. Y de repente me llama, mira, suspendía todas las actividades. Y dice, wow, esta tipa yo estoy que la mato, decía yo. Y ahí arrancó todo, después vino el chico que mataron, y entonces yo le decía a la gente, es que esta película ya la he visto yo, esta película ya la he visto yo, y me animé a decirle a mis amigos bogotanos, pues mire, yo no soy brujo, pero puedo vaticinarte que Petro no pierde, te lo puedo si quieres lo que tú quieras, esta película ya la vi yo, y nadie aprende en gotera ajena, están viendo la cantidad de venezolanos que están viniendo para acá y aún así, independientemente de, mira, Petro podrá tener sus cosas buenas, porque al final también es un ser humano, pero mira, y se dio.
bonito estas dos experiencias, ¿verdad? Casi que estamos terminando y no quiero irme sin decir esto. Que en ambos casos, sin querer queriendo, me mencionaron a mi amigo Stephen y yo me siento muy emocionado. A mí eso me emociona. El fin en la mente, la proactividad, el ciclo de preocupaciones, que es el famoso ciclo externo del que habla Juan Carlos. Y de verdad, feliz. En la tarde vamos a tener dos presentaciones también excelentes. Vamos a estar en este círculo de lectores. Ya estamos anotados, Juan Carlos. Gracias, gracias. Gracias. Bendiciones para Gracias. todos y el del chat.